Lo dijo en la primera hora. 7:40 en la mañana. Bueno, gracias. Seguimos en nuestro espacio a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Al cierre de la semana, y una derivación del caso Purga, Belkis dio cuenta de la información publicada en algunos medios sobre las revelaciones de los chats atribuidos a Mayra Salazar. Yo de verdad estoy sorprendido, impresionado, patidifuso, circunspecto, o sea, de verdad estupefacto. Con tanta cosa, Belkis. Increíble. El poder de la señora o señorita Salazar, hasta damas de compañía para jueces, una locura. ¿Cómo ve este episodio, este escenario, desde la óptica de la administración de la función judicial, la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, que está acá con nosotros? Porque uno revisa estas cosas y uno dice, ¿dónde está la justicia? O sea, han tocado fondo. Solanda, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio, y a todos quienes escuchan esta radio. Efectivamente, ¿no? Lo que se está mirando con este caso es que hay un nivel de degradación que es inadmisible. La función judicial, en concepto, tiene que ser de las instituciones del Estado la que más confianza y certezas da a la ciudadanía. Que eso no tengan claro los operadores de justicia es que estamos en un momento muy complejo y de crisis, pero lo que le puedo decir también, Fabricio, es que al menos en quien le habla, la gente puede encontrar una persona que va a trabajar, y de hecho ya lo estamos haciendo para cambiar este estado de situación. No es posible que un juez pretenda desviar la razón de ser, porque además cobra un salario que le pague el Estado ecuatoriano de un presupuesto que nos cuesta mucho acumularlo, para que en sus actividades judiciales, en lugar de cumplir con su deber, esté más bien relacionándose con hechos delictivos. Eso es el mayor sinsentido que no podemos tolerar, y hay que enfrentarlo y hay que cambiar. Creo que lo que ha hecho la fiscal es lo correcto. Y claro, no son solo esos casos, ¿no? Porque la gente lo que reclama ahora y dice, estos dos casos, Metástasis y Purga, nos pone nombre y apellido y hace público hechos que en esa medida o en menor medida, en otra dimensión, suceden en varias unidades judiciales. Entonces, ¿cuál es la propuesta y la solución para resolver este problema en la función judicial? Hay dos caminos. Uno es la evaluación, que nosotros hemos ya acordado en buena hora desde que yo puse el tema de la evaluación en la opinión pública. En este momento está asumida por líderes de opinión, por operadores de justicia y por el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, estamos ya trabajando en una estructuración de un plan de evaluación para aplicarlo. Evaluación que además tiene que ser diferente a lo que ha sido en el pasado, porque en el pasado se evaluaba solamente méritos con 2 sentencias en el caso de los jueces, y la productividad desde unas perspectivas, a mi manera de ver, que a veces hasta han tenido mecanismos de acuerdo entre ellos para decir, no despaches tanto porque el promedio se pone muy alto, pongámonos un promedio de acuerdo de un despacho intermedio. Esos parámetros no, en la propuesta que yo le estoy haciendo al Pleno del Consejo de la Judicatura, no van a ser considerados, van a ser diferentes, y se va a agregar además el tema de probidad, que nunca antes se ha evaluado la probidad. Entonces, eso nos va a permitir caminar hacia adelante, hacia lo que la ciudadanía quiere. Esto es un eje, y el otro eje es el de control disciplinario. En control disciplinario, siempre en el Consejo de la Judicatura, y este es un tema que hasta en años anteriores, cuando yo actuaba de manera excepcional, cuando me llamaban a principalizarme, yo siempre llamé la atención de esto, ¿no? Control disciplinario es una estructura a nivel nacional en donde les llegan las recomendaciones al Consejo de la Judicatura, y se considera casi atados de manos, porque dicen, no puedo empeorar la sanción que me ha sugerido el director provincial, que me ha sugerido la Subdirección Nacional de Control Disciplinario.
cuando el órgano máximo es el Consejo de la Judicatura y el que tiene la responsabilidad de depurar la función judicial a través de control disciplinario. En estos 15 días, 16 días que yo estoy trabajando en el Consejo de la Judicatura, hemos mandado un mensaje muy fuerte y se está cambiando ya estas líneas de comportamiento en materia de control disciplinario. Le pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de la directora provincial del Guayas, la sugerencia era que se le procese por una falta leve, cuya consecuencia es una multa. ¿La sugerencia de quién? La sugerencia de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Le sugería al Pleno que le procese por una falta leve. Así es, en donde todavía están actuando personas que vienen del pasado. ¿Y cuál era la falta supuestamente leve? La falta supuestamente leve es por las actuaciones que ella adoptó en archivo de causas en donde existe una declaración jurisdiccional previa que conduce a la destitución de un juez. Y solamente... ¿Se refiere a los casos de la señora Fabiola Gallardo, esos sumarios o son otros? No, otros sumarios, otros hechos, ¿no? Porque han habido directores provinciales en la administración anterior y en las anteriores que archivaban causas de control disciplinario habiendo las declaraciones jurisdiccionales previas, sin competencia, sin tener razón para aquello. Y la sugerencia para que tratemos a esos directores provinciales es que caminemos por la falta leve en el caso de la señora Villagómez. Obviamente que yo me opuse en la discusión en el Pleno y como las sesiones son públicas, pueden revisarlo. Y en este caso en particular, yo solicité que iniciemos el proceso por una falta grave, por la falta que establece el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 109.11 que dice solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Y lamentablemente allí yo tuve que votar en contra porque no estaba de acuerdo ni dispuesta a que se le procese por una falta leve, cuando lo que corresponde es seguirles por faltas gravísimas que tienen como consecuencia la destitución del funcionario. Entonces, estas posiciones mías en este caso, en el de Curipallo, en Curipallo imagínense que el Consejo de la Judicatura ha tenido que aceptarle la renuncia y después de alrededor de 30 procesos administrativos archivados, declarado inocente a lo largo de los años, desde el año 2019 hasta el año 2024. Y en un último caso en donde yo ya actué, se pedía que se declare la nulidad oficiosa. El tipo ni siquiera actuó prueba durante el periodo que corresponde en el sumario y se planteó que se declare la nulidad. Obviamente yo me opuse y les he dicho, y eso consta en las sesiones que son públicas, repito, les he dicho, control disciplinario tiene que cambiar su lógica. El día de ayer hemos tenido ya un caso en donde se ve una modificación de control disciplinario y claro, desde la vocalía que yo represento estamos haciendo propuestas para que sean mucho más rigurosas y lo que nos corresponde es trabajar también con las direcciones provinciales. Inclusive considero que hay que hacer una evaluación de los funcionarios que trabajan en control disciplinario porque creo que allí está enquistadas formas de actuación que no son las adecuadas para hacer los cambios que la ciudadanía pide en la función judicial. Doctora, ¿cómo está el ambiente en el Pleno del Consejo de la Judicatura? Es decir, ¿usted percibe que puede haber apertura respecto de estos planteamientos que usted ha realizado? Sí, hay apertura y yo quiero destacar aquello, ¿no? Siempre, mire, yo creo que una parte al menos de la población, de la ciudadanía que esté interesada en estos temas, conoce la forma como yo he trabajado a lo largo de los años y siempre ha sido irrumpiendo las lógicas que están ya consideradas como normales, ¿no?
Y pues ahora desde una vocalía no va a ser diferente, porque lo que queremos es que el Estado funcione como corresponde. La función judicial tiene un presupuesto general del Estado para hacer justicia, justicia en el marco de lo que la Constitución y la ley dispone, no desviándose de ese camino, y por lo tanto tenemos que honrar ese presupuesto que el Estado ecuatoriano nos destina. Por lo tanto, en esta actuación yo he planteado temas que son normales, así es como debería funcionar, pero que se miran exagerados, se miran como que fueran de ruptura, ¿no? Porque estamos acostumbrados a no decir nada, que las cosas sucedan. En buena hora quiero decirles que después de que ya me he integrado y que obviamente fue un proceso difícil, las semanas en las cuales yo tuve que confrontar con el Consejo por actuar al margen de la ley en el tema de mantener a Javier Muñoz en el Consejo sin que corresponda, pues creo que hemos superado esa fase, ¿no? Más allá de que eso siempre va a tener digamos, allí queda pendiente el cómo se defina desde las instancias que correspondan de lo que sucedió en la actuación legal y constitucional allí, pero hemos superado en pro de trabajar por reformar el sistema judicial, y la agenda que yo he propuesto ha sido aceptada. Creo que estamos haciendo dimensionamientos para hacer precisiones, y en los días siguientes le anunciaremos en conjunto con el presidente y con los otros vocales cuáles son las prioridades que vamos a desarrollar en estos 10 meses y medio que nos quedan, porque tenemos muy poco tiempo y por lo tanto tenemos que establecer muy claramente esas prioridades, ¿no? Solanda, sin embargo, y pese a lo que usted está señalando, hace 3 días el Consejo de la Judicatura da por terminado el encargo de funciones a la fiscal provincial de Guayas y Galápagos, Yanina Villagómez, decisión adoptada por pedido de la fiscal Diana Salazar. Encargaron estas funciones al doctor Washington René Astudillo Orellana. Pero resulta que algunas personas han generado alertas en redes sociales. Por ejemplo, una de ellas, la señora Verónica Zarauz, que había señalado, leo tal cual: esperemos que no sea el mismo Washington René Astudillo Orellana que en el año 2000 estuvo vinculado en un proceso de narcotráfico. E incluso la arroba usted. Me imagino que habrá visto esta alerta de la señora Zarauz. ¿Es cierto esto? ¿Tuvieron alguna referencia de las credenciales del doctor Washington René Astudillo Orellana, que hoy está como fiscal encargado de Guayas y Galápagos? A ver, mire, Fabricio, yo tengo aquí un cuadrito que le voy a compartir a usted, ¿no? El Consejo de la Judicatura tiene un esquema en este tiempo en donde hay ciertas cosas que no puede modificar. Entre ellas, elegir los fiscales provinciales tiene que hacerlo según la norma de quienes han sido categorizados en nivel 3 de fiscalía sobre la base de concursos anteriores, y ese listado ya está hecho. El Consejo de la Judicatura no puede hacer absolutamente nada. Además, como esta administración piensa que hay que respetar, y eso es lo correcto, y coordinar adecuadamente con la fiscal general y con el defensor público las definiciones que se hagan sobre las instancias que ellos conducen, entonces también es un tema en donde la propia fiscal, a través de su área de talento humano, nos hace conocer y nos dice en un informe cuáles son los puntajes de quienes pueden ser fiscales provinciales en el Guayas, y allí se establece el orden. Entonces nos indican: fiscal con el mayor puntaje no puede ser designado como fiscal provincial de Guayas porque ya está designado como fiscal de Santa Elena. Siguiente mejor puntaje, René Astudillo, que es al que le correspondería. Y luego los siguientes puntajes. Y usted no puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, estos cuestionamientos, obviamente, lo que tenemos que hacer es primero mandar estos mensajes fuertes que le estamos dando a la función judicial desde las nuevas autoridades y desde la acción de la Fiscalía General del Estado, para decirles: si ustedes han tenido ese tipo de problemas, pero ahora están con el puntaje, pero ustedes tienen que actuar bien. Quien quiera que esté en el puesto en este momento tiene que actuar correctamente, porque además van a ser sujetos de evaluación. En las próximas semanas empieza el proceso de evaluación. Entonces,
¿Y ello hasta cuándo? Hasta cuando este Consejo de la Judicatura, con el poco tiempo que tiene, se pueda, digamos, distribuir las acciones y buscar los mecanismos ágiles y rápidos para hacer nuevos bancos de elegibles que no han sido hechos en los 5 años anteriores. Entonces, este Consejo de la Judicatura pretende resolver la cantidad de problemas que se han dejado del pasado y obviamente también la ciudadanía allí tiene que comprender, nosotros no vamos a poder hacer en 10 meses y medio lo que nos hicieron en los 5 años anteriores y en los años anteriores a esos 5 años. Por eso es que yo hablo siempre de una priorización que además tiene que ser acordada con el Pleno y debidamente conocida por el país. Sin embargo, doctora, y qué bueno que hace referencia a esto último, en un mundo ideal, la Administración de Justicia es la que más confianza y certeza debe brindar a la ciudadanía. Así usted lo empezó diciendo en esta entrevista, en un mundo ideal. El problema es que aun cuando la Judicatura busque impulsar un concurso transparente y eficaz de selección de jueces, o aun cuando se retomen estas evaluaciones a los operadores de justicia que usted ha planteado, el sistema como tal está tan venido a menos que existe una total desesperanza en la población. Yo le pregunto, ¿podemos advertir que este Consejo de la Judicatura en estos 10 meses, un poco más que tendrán en funciones, actuará con contundencia o es muy difícil hacerlo? Lo estamos haciendo, ¿no? Y yo estoy empujando con mucha firmeza hacia allá. Le he informado, ¿no? Que en control disciplinario yo estoy aplicando una presión súper fuerte con el ánimo de que tomemos decisiones que además sean el ejemplo a nivel nacional de que no vamos a tolerar ninguno de estos mecanismos leves o flexibles o de prescripciones de dudosa de que uno no cree que esa prescripción fue porque a alguien se le olvidó, por ejemplo, de los casos disciplinarios. Vamos a poner en orden, estamos poniendo en orden, y ese mensaje yo creo que va a hacer que las unidades judiciales, los operadores de justicia, los fiscales, los secretarios, saben hacia dónde estamos caminando. Y en estos 10 meses y medio, miren, han habido administraciones en el país y en otros países también, que las transiciones han sido de tal naturaleza, su efectividad, que dejan sembrando mecanismos que luego los que vengan no pueden variarlos. Por lo tanto, hoy vamos a hacer una identificación de cuáles son las prioridades, pero dejaremos instalando los procesos que tienen que seguirse en el resto del tiempo, de tal manera que todo el mundo conozca que tiene que actuar adecuadamente porque van a ser sujetos de valoración. Y de una valoración diferente y rigurosa, en donde realmente veamos quién le ha respondido a la función judicial, porque eso es importante. Deme un minuto para decir esto, Fabricio. Mire, la evaluación no solamente sirve para identificar quienes no han actuado correctamente, quienes no han despachado en la dimensión que las 8 horas de trabajo exige a un funcionario judicial, sino también sirve para que los buenos jueces, los buenos funcionarios que existen, aquellos que trabajan con mística, con dedicación, que tienen al día su despacho, que son capaces de coordinar adecuadamente con su equipo, para que todos juntos trabajen en colaboración, sin discrepancias que a veces se ve en otras unidades en donde están disociados entre los equipos, y entonces todo esto es mensaje para decirles, miren, señores judiciales, ustedes tienen que ordenar su trabajo. Porque el Consejo de la Judicatura nunca va a poder responder por lo que implican 10,000, 11,000 funcionarios. Mire usted Cada uno tiene que hacer su trabajo. Mire usted lo que me escribe una de nuestras oyentes. Me pide que le pregunte a Solanda, ¿para cuándo una evaluación a los jueces, por ejemplo, a cargo de demandas laborales en Quitumbe? Me dicen acá, la Asociación de Trabajadores, de Ex Trabajadores y Jubilados de Diario El Comercio, nos están archivando demandas que empezaron desde octubre de 2021. Dice que no nos pidan denunciar uno a uno a los jueces, ellos deben analizar el nivel de despacho y la corrupción también se evidencia en casos de demandas laborales. Dice, Judicatura nos respondió que ellos no meten la mano en la justicia y que denunciemos juez por juez. ¿Qué le parece a usted esta alerta que me genera un oyente? Mire, uno de los reclamos que existe es justamente aquello, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, un juez atiende inmediatamente después de la audiencia el reducir a escrito la sentencia? Nosotros
hemos conocido algunos casos que se demoran 3 años. Hemos conocido casos en los cuales le sentencian a alguien y luego entre la audiencia y el poner por escrito la sentencia pasan más de 3 años, por lo cual el sentenciado que tenía que tenía que pagar una pena privativa de libertad, no la paga porque después prescribe. Esto es el caso del señor Curipayo en Santo Domingo. Entonces, todo ello, para poder valorarlo, nosotros estamos haciendo ahora el levantamiento de cómo poder medirlo con tecnología, porque no podemos revisar caso a caso. Fíjese que en la función judicial entran según los años, ¿no? A veces 600,000 y más, 700,000 y más causas al año. Por lo tanto, eso sería imposible ir revisando de manera individual. Tenemos que usar la tecnología y estamos chequeando fechas claves entre lo que ingresa la demanda, la fecha de calificación de la demanda, cuándo se convoca a la audiencia, y también estamos haciendo análisis de los cruces, ¿no? Porque, por ejemplo, se puede chequear allí por qué en unos casos sí se actúa mucho más rápido y en otros no, cuando cronológicamente no correspondería. Son temas que les estamos entregando a ingenieros que manejan esta materia a efectos de que nos hagan una propuesta. En esa fase preparatoria estamos con el objeto de, antes de tomar decisiones con el Consejo de la Judicatura sobre cuál sería la ruta de la evaluación. Correcto, Solanda. Le quiero agradecer por el tiempo, sobre todo para entender y conocer cómo están las cosas en el Consejo de la Judicatura. Como he señalado en varias ocasiones en este espacio, se lo dije a Álvaro Román el otro día que estuvo por acá. Ustedes, los 4 que están hoy, de alguna manera encarnan una suerte de renovación de la Judicatura. Pero ya no están aquellos que son corresponsables del caos de los últimos años en el Consejo de la Judicatura. Y para ustedes, para usted Solanda, para Yolanda Yupanqui, para Mer Benavides, para Álvaro Román, es un reto tremendo para tratar de recuperar algo de la confianza tan alicaída, sobre todo con los casos de estos metástasis, la purga, que están ahí en la discusión permanente. Solanda, muchas gracias. Gracias. Sepa, Fabricio, que de mi parte toda la voluntad y toda la decisión para trabajar en el sentido que usted ha indicado, y también por lo que estamos avanzando. Creo que hay que tener confianza en el presidente y en los otros vocales, Yolanda Yupanqui y Mer Benavides. Estamos actuando con decisión y pues claro, en los siguientes días irán mirando también otras definiciones mucho más amplias, ¿no? Correcto, muchas gracias. A la doctora Solanda Goyes, ella es vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre los retos de este organismo y por supuesto el derrotero para lo que se viene, evaluación de autoridades judiciales, y también creo que lo más importante, lo más mediático que está allí en el radar es el proceso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Lo conversamos el otro día con Álvaro Román y hoy también lo sustentamos con Solanda Goyes. 8:03. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.